La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios, de la mano del pastor Walter Escalante. Dios es bueno, Dios es fiel, Dios está con nosotros, Dios nos bendice, Dios quiere bendecirte, Dios quiere sanarte, Dios quiere restaurarte. El plan de Dios lo podemos ver manifestado a través de su palabra, así como estaba, creo que en un momento de la oración diciendo, y lo que es la declaración de nuestra iglesia, Él vino para sanar a los quebrantados de corazón, Él vino para dar libertad a los cautivos, a los ciegos, a los presos, apertura de las cárceles, Él vino para dar vista a los ciegos, Él vino para proclamar el año agradable del Señor, y eso es lo que Dios quiere hacer. Ese es el propósito de la iglesia, ese es el propósito de Jesucristo, y eso es lo que Él va a hacer con su vida. A veces hay situaciones que nos traban, situaciones que nos llevan a querer impedir, no proviene de parte de Dios, sino de mundo espiritual. Como hay una canción muy vieja que dice, hay un mundo espiritual que no se ve. Bueno, hay un mundo espiritual que no se ve, pero ese mundo espiritual está a nuestro alrededor para sacarnos del propósito. Dice la Biblia en el libro de Juan, capítulo 10, que el enemigo, dice, vino para robar, matar y destruir. Pero dice que Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Fíjese que dos caminos tan diferentes, ¿no? Un camino de vida abundante y otro camino de destrucción. Bueno, entre esos dos caminos es que andamos oscilando siempre, completamente. Y nuestra vida, que está destinada por Dios, por derecho de creación, destinada para bendición, destinada para vida abundante, destinada para paz, el enemigo, el diablo, lo que hace es constantemente sacarnos de ese camino y llevarnos a través de cosas distintas con las cuales nos engaña. Nos quiere llevar a una vida de destrucción, a una vida de muerte, a una vida de robo, para que no disfrutemos las bendiciones de Dios. Pero Dios quiere bendecirnos. Jeremías 29:11, uno de mis textos de cabecera, podría decir, dice, yo sé los pensamientos que tengo para ustedes, pensamientos de paz y no de mal, para darle lo que están esperando. Una adaptación un poco libre mía, una combinación de varias versiones de ese texto bíblico, pero fundamentalmente para darle lo que está esperando. ¿Qué es lo que usted espera recibir? Si espera recibir problemas, si espera recibir garrotazos, si espera recibir una boleta de la luz muy, muy alta, lo que usted espera recibir es lo que va a recibir, porque eso es lo que Dios está tratando con nosotros, y esos son una de las versiones dice, en vez de pensamientos, usa la palabra planes. Dice, yo sé los planes que tiene Dios. Entre los planes de Dios de cada día está el darnos aquellas cosas que usted quiere, que usted busca, que usted... No me gusta decir la palabra merece, aunque a veces siento que sea así, porque en realidad no merecemos nada, pero el Señor lo hace por amor a nosotros. Vamos a la Biblia, por favor, Marcos capítulo 5. Luego tenemos hoy servicio de comunión, vamos a participar del cuerpo, la sangre de Jesucristo, y junto con eso la dedicación mensual de nuestras ofrendas, diezmos y siembras. Todo eso junto en media hora. Increíble. Hacemos un combo, 2x1, 3x2. Marcos capítulo 5, versículo 21. Una historia muy conocida por muchos, capaz no conocida por otros, pero que nos habla de algunos factores fundamentales de cómo recibir la bendición de Dios, esta bendición que Dios quiere darle. Y nos habla también precisamente de cuando estamos metidos en angustia, en preocupación, por ese enemigo que nos roba. Le dije versículo 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud. Y él estaba junto al mar y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos?
Sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de su azote. En el nombre de Jesucristo, esta es la palabra con la cual quiero que usted entienda, preste atención, cómo ser libre de esas ataduras o angustias y cómo alcanzar la bendición de Dios. Hay un secreto, que en realidad ya no es secreto porque me la paso hablando de ese secreto, pero sigue siendo un secreto porque somos... Levante la mano quien es terco, por favor. Bien, no la levantamos por terco. Esa está buena. Levante la mano a aquel que le cuesta hacer las cosas que le dicen. Al que le gusta que lo manden. No, yo dije rápido a ver si alguno queda con la mano levantada, pero no. Hasta se encargaron de bajarla rápido. Por eso digo un secreto que no es secreto, aunque sigue siendo secreto, porque a pesar de entender las cosas, a pesar de recibirlas, de conocer cómo hay que hacer, nos cuesta entrar por ese camino. Nosotros tenemos en nuestra relación con Dios una permanente relación de adolescente. No, porque vi a alguien y me asusté, entonces me quedé así helado. Permanente relación de adolescente. ¿Quién tiene hijos adolescentes? Yo tuve, tengo y tendré. Yo soy como Dios, ¿vio? El que fue, el que es y que será. Bueno, así, yo tuve, tengo y tendré. Tuvimos dos, aunque una no sé si salió. ¿Salió ya? Tuvimos dos, estamos con uno que mamita, ¿cómo está? Está con todas las pilas bien puestas. Hace cargo de su adolescencia y están dos ahí en la puerta esperando que se corra el hermano para tomar ella su lugar. En su relación con un adolescente como padre se encuentra constantemente con él, anda por acá y le dice no voy por allá. Tenés que hacer esto y por qué tengo que hacerlo. Mejor es de esta manera, no mejor de la otra. Y que después cuando se golpeó, se lastimó, cuando se cayó y se levantó, va por donde usted le dice, pero va porque él quiere. En alguna manera, a pesar de las situaciones, todos pasamos distintos tipos de relación, pero todos lo hacemos. Algunos hemos tomado responsabilidades distintas, algunos tuvimos infancia más corta, otros no vivimos esos niveles de adolescencia o de juventud, pero hemos tomado decisiones caprichosas igual. Pero cuando después entiende, cuando ya es grande y entiende, dice, ¿por qué no lo hubiera hecho de otra manera? Proverbios capítulo 5 dice, ¿por qué no escuché a mis maestros? ¿Por qué no hice caso a las palabras? Pero eso lo dice cuando ya pasó, cuando ya está dando vuelta la situación. Así somos nosotros con Dios. Dios nos dice, anda por este camino. Y yo digo, no, ¿para qué? Dios dice, haz esto de esta manera, no mejor de la otra. Y después cuando nos golpeamos, cuando caemos, cuando perdemos tiempo, cuando fracasamos, hacemos lo que Dios decía, pero digo, ahora porque yo quiero. Tenemos una relación con Dios de adolescencia. Es bueno, es necesario que maduremos. Es necesario que crezcamos en nuestra relación con Cristo, en nuestra relación con Dios, para recibir bendición. ¿Usted quiere ser bendecido? ¿Quiere poder manejar, su casa, su economía, tener una vida prosperada, que todo le vaya bien? O sea, ser un adulto espiritual. ¿Quiere tener libertad, independencia económica, libertad en su casa? ¿Quiere poner un negocio, que ese negocio triunfe, prospere? ¿Quiere vivir bien? Crezca en el Señor. Deje de ser un adolescente, conviértase en un adulto espiritual. Y el paso de la adolescencia a la adultez espiritual está en lo que en cada reunión yo digo, conviértase en un adorador. Deje sus pensamientos, renuncie a sus propios pensamientos, deje a los pies de Cristo todas las cosas, olvídese de los caprichos, olvídese de la terquedad, olvídese de algunas cosas que capaz que le molestan por ese machismo, en el caso de los hombres digo, o en la terquedad propia, como dice Sergio, de las mujeres, dijo él, yo no lo dije, olvídese, deje esas cosas de lado y ríndase a los pies de Cristo, porque esa es la garantía para que su vida le vaya bien. Así fue como entrando les voy a hablar de esta mujer, de la cual desconozco su nombre, pero dice cuando empieza a hablar de ella en el versículo 25, una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Le repito, 12 años con flujo de sangre,
Sufrió mucho de muchos médicos y gastó todo lo que tenía en tratar de sanar. O sea, ¿era terca? Un día escuchó que estaba Jesús. ¿Por qué no fue antes? ¿Por qué no buscó a Dios antes? ¿Por qué no se acercó a Dios en un principio? ¿Por qué no buscó que Dios cambiara su vida? No, hizo de todo, hizo absolutamente de todo antes que ir a Dios. Fue al curandero, fue al vidente, fue al parapsicólogo, tomó algún yuyo, fue al médico, fue al ¿cómo se llama? Al homeópata, fue al... ¿Qué otra cosa hay? A ver, no, bueno, no sé. Fue a todos lados, menos, ¿qué dijiste? Medicina experimental. Eso me huele a ratoncitos. Bueno, medicina experimental prueba todas las cosas, pero sin embargo lo único que hace es, me llama la atención esa frase, dice en el versículo 26, y había sufrido mucho de muchos médicos. No solamente sufrido por su enfermedad, sino sufrido mucho de muchos médicos. Los que la querían sanar le hacían sufrir más aún todavía. 12 años pasó habiendo gastado todo lo que tenía. Una mujer que seguramente, poniéndole un poquito en situación en la historia para que entienda, una mujer en la época bíblica que tenía dinero y de la cual no se habla de su marido, era una mujer que tenía que tener una muy buena posición y sería una persona o noble o reconocida. Capaz que hasta era una romana, aunque ahí no lo dice, pero era una mujer que era conocida por el pueblo, porque si no tenía que vivir a expensas de su marido o de su familia, de su padre. Pero habla de ella, no habla de una familia y habla del dinero que ella tenía. Era una mujer importante, era una mujer conocida. Y perdió todo lo que tenía buscando ser sana, encontrando una sanidad. Y un día escucha hablar de Jesús. Versículo 27. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud. Recuerde que dice, lo leímos en el 24, que cuando Jairo se encuentra con Jesucristo, porque su hija se estaba muriendo, lo encuentra, habla con él, le dice que la hija estaba muriendo, y dice en el versículo 24 que Jesús fue con él, con Jairo, y le seguía una gran multitud y le apretaban. O sea, cuando estaban yendo para la casa de este Jairo, porque su hija estaba muriendo, estaban todos los chusmas, todos los curiosos del barrio. Vio que siempre hay, ¿no? Usted capaz que... Conozco una persona de hace un tiempo atrás que no quería para nada a la presidenta Cristina. O sea, del otro lado. Sí, no la podía ni ver. Pero un día, este muchacho trabajaba en Puerto Madero. Y un día, hace como 5 o 6 años, la presidenta fue a Puerto Madero. Y cuando él se enteró que estaba ahí, ¿a qué no saben qué hizo? Se fue a sacar una foto con ella. No, si cholulos somos siempre. Con tal de hacer algo ahí, selfie, bueno, con tal de estar ahí, hacemos lo que sea. Cuando pasa algo, hay un accidente, hay un choque, viene el intendente, está la policía, escucha un helicóptero, todo el mundo se agolpa inmediatamente. Son más, los médicos tienen que sacar a los que andan sacando fotos de lo que está muriendo para poder sanar y pasar por encima de esa gente. Siempre hay una multitud alrededor de Jesús. Ojo. No quiere decir que sea una multitud transformada. Siempre hay mucha gente alrededor de donde hay un movimiento espiritual. Cuidado, que eso no quiere decir que haya bendición en ese lugar. Quiere decir simplemente que está lleno de chusma y de curiosos. Había una multitud que iba con Jesús y que apretaba a Jesús mientras él iba con Jairo a la casa de Jairo para sanar a su hija. Entonces esta mujer escucha que él estaba ahí en medio y dice, versículo 26, que va por detrás de la multitud, se mete entre la multitud porque tenía una cosa puesta en su cabeza, en su pensamiento. Déjeme decirle un instante antes de seguir con esto, que no hay nada más fuerte en la vida que una persona determinada. No hay nada más fuerte en su propia vida que cuando toma una decisión y se empecina a alcanzarla. Si se desvía, si se detiene, no es porque no pueda, es porque puede ser que se haya aburrido o haya cambiado de decisión, pero todo aquello que usted decida hacer, tiene de parte de Dios, porque así nos hizo, la capacidad para concretarlo. Génesis 11:6 dice, lo dice Dios, no lo digo yo, y si lo dice Dios es decreto, si lo dice Dios es ley, dice Dios, todo lo que el hombre se proponga, lo va a alcanzar. Si no alcanzamos algo, no lo quiero hacer sentir mal.
Pero si no alcanzo, es porque no me propongo, es porque no me determino, es porque no me decido o estoy esperando que otro me dé. Pero todo lo que yo me proponga, lo alcanzo. Y esta mujer se empecinó en que tenía que encontrarse con Jesús. Por su condición física, una mujer con flujo de sangre, la ley de la época prohibía que tuviera contacto con la gente. La ley de la época hacía que ella viviera aislada, tenía que vivir marginada. Una mujer en situación normal, en su periodo menstrual normal, tenía que estar los 7 días que dure, así dice el libro Levítico, los 7 días que dure el flujo de su sangre, tiene que permanecer aislada, en una habitación aparte en su casa, como si fuera dentro de su casa, pero aparte, no puede tener contacto con los demás. Y dice el libro de Levítico, y si el flujo de su sangre se prolonga, todo el tiempo que se prolongue, debe permanecer aislada. Dice, lo que dice puntualmente es impura, inmunda, contamina. Entonces tiene que estar aislada. ¿Recuerda cuántos años hace que esta mujer estaba con flujo de sangre? Por lo tanto, hacía 12 años que ella vivía como aislada, marginada. Si tenía familia, no tenía relación con ellos. Si estaba casada, no tenía intimidad con su esposo. Si tenía hijos, no podía abrazarlos, no podía cuidarlos, no podía cargarlos. Si tenía amigos conocidos, tenía que estar de lejos. Si andaba en medio de la gente, no podía acercarse a la gente, sino que, no lo dice en el caso de esta impureza, pero como el leproso tenía que andar cuando caminaba en medio de la gente con una campana, gritando, leproso, leproso, para que los demás no se acerquen y no se contaminen. Hoy sería una cuestión de bastante marginalidad vivir de esa manera y hasta lo acusaríamos por discriminación y un montón de otras cosas, pero así se vivía en esa época. O sea, esta mujer, ¿cómo se sentía? Feliz, contenta de la vida. Una porquería, la mejor definición que puedes haber dado. Una porquería. No, se sentía sin identidad, se sentía sin propósito, se sentía sin autoridad, se sentía sin... Su dinero se dio cuenta que no le servía para nada, perdió todo lo que tenía, lo que había alcanzado ya no tenía valor, no tenía peso, nada. Era una cosa a quien todo el mundo señalaba. ¿Cuántas veces a uno le pasa que por alguna situación en tu vida, alguna mala decisión, algún problema, incluso tal vez un problema físico, uno anda por la calle y lo que siente es que todo el mundo lo señala? ¿Cuántas veces te pasa, tal vez en tu casa, o entre amigos, o en el trabajo, o en el estudio, entre hermanos, con los padres o con los hijos? ¿Cuántos padres alcohólicos, no voy a defender a un alcohólico, pero cuántos padres alcohólicos le pesa más el rechazo de su familia que la condición en la que viven? ¿Cuánta gente, adictos que conozco, que lo que más les cuesta es estar entre las personas porque siente la marginalidad que los demás le provocan, y eso lo lleva más a la misma adicción? Hay un muchacho con el que hablo día por medio que lucha mucho para salir de la adicción a la cocaína, y constantemente hay que estar animándolo todo el tiempo porque un día está bien y al día siguiente ya se siente la peor basura. Porque dice, no puedo dejar, me cuesta, no sé cómo hacer, no salgo. Entonces se encierra en su casa y no quiere saber más nada de esa condición. Pero dando palabra a Dios todos los días, constantemente, día por medio, estando en contacto, empieza a levantarse y a tomar autoridad. Así se sentía esta mujer que no sé cómo se llama. Se sentía nada, una cosa marginada, rechazada, señalada. Pero ella, como le dije recién, hizo algo que tal vez en otra situación no hubiera hecho. Cuando nosotros pasamos situaciones graves en nuestra vida, somos capaces de tomar decisiones que no haríamos de otra manera. Cuando va en riesgo la vida, cuando ya perdimos todo, ya no me importa seguir perdiendo. A alguien le dije alguna vez, cuando estás en lo más bajo, cuando ya te sentiste muerto, lo único que te resta es ir para arriba. Cuando ya estás en el último subsuelo, sos capaz de hacer cualquier cosa, porque total, más bajo, no podés caer. Entonces lo único que te resta es ir para arriba. Lucas capítulo 11, versículo 17. Estoy dudando si es 11 o 15. Pero que no lo quiero hacer buscar en vano. (15:17)
Lucas capítulo 15, versículo 17, un hombre rico, un joven rico, que tomó malas decisiones, salió, hizo lo que quiso, en distintas situaciones a esta perdió todos los médicos, este perdió todo en la farra, perdió todo en las mujeres, perdió todo en el alcohol, perdió todo entre las prostitutas. Y llegó al punto más bajo de su vida. El versículo 17 dice que él de golpe se ve y se da cuenta, era un hombre de dinero, escúcheme, era hacendado. No era el kiosquero. Tenía una hacienda, tenía ganados, tenía dinero, tenía sirvientes. Pero quiso vivir como se le dio la gana, perdió absolutamente todo. Y de golpe se ve en una condición tirado en el barro, peleando con los chanchos, por un pedazo, por una semilla, para poder comer esa semilla con los chanchos. En medio del barro podrido, ¿se puede caer más bajo? Entonces, estando así, dice el versículo que le acabo de decir, versículo 17, dice, y volviendo en sí, cuando estás a lo más bajo, son los momentos en los que reaccionas. Volviendo en sí, dándote cuenta que no podía ir más bajo, dijo, me levantaré e iré a mi padre. Apestoso, sucio como estoy, andrajoso, le dije de todo a mi viejo, lo maltraté, le saqué el dinero, quise seguir mi camino, le dije que nunca más, no importa, yo voy. E hizo algo que en otra condición tal vez no hubiera hecho. Se arriesgó tal vez al rechazo. Pensaba que lo iban a rechazar. Porque dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Él volvió a la casa del viejo, volvió a la casa de su padre creyendo y pensando y lo aceptaba que el padre lo iba a tomar como empleado y lo iba a poner a vivir con los empleados. Lo que no se imaginaba es que el padre le puso vestido nuevo, le puso calzado en sus pies, le puso un anillo con una piedra que le daba la autoridad y hizo fiesta por ese hijo que había vuelto. Cuando usted está en lo más bajo, toma las decisiones que lo llevan a alcanzar la restauración. Esta mujer no le importó aún perder su vida para poder recibir la sanidad que esperaba. Ella sabía que si se metía en medio de la gente, si la reconocían y era famosa, no se olvide, era conocida, le iban a señalar por impura, por contaminada, porque ella estaba maldita. Le iban a señalar y ¿sabe cuál era la condena para aquel que estando contaminado, siendo inmundo, tocara a otro? Muerte por apedreamiento. Tenía que ser llevada a un lugar fuera de la ciudad, tenía que ser puesta tras el lugar lejano y si podía ser, había un valle que era como una depresión donde estaba como si fuera un monte alrededor, si podían ponerla ahí y desde allá arriba le tiraban unos pedazos de adoquines así, hasta que no quedaba muerta y sepultada ahí mismo por esas piedras, porque como era inmunda no podía ser sepultada junto con los demás, sino que estaba fuera de su derecho. Ahí quedaba inmunda, ahí quedaba en ese basurero, ahí quedaba en el lugar donde iban lo que después se convirtió en ese famoso Valle de los Muertos. Ahí quedaba ella tirada. A ella no le importó. No le importó poner en riesgo su vida para buscar la sanidad. ¿Qué está usted dispuesto a hacer para recibir la bendición de Dios? ¿Qué está dispuesto a arriesgarse? ¿Qué cosa está dispuesto a dejar? ¿O qué cosa está dispuesto a decidir? ¿Qué paso es capaz de dar? ¿Qué cosa? No, pero ir a la iglesia, como me decían a mí, eso es para los viejos, para las mujeres y para los niños. ¿Así me decía a mí? Mi abuelo me decía cuando él no era viejo, yo era muy chiquito y me decía, la iglesia es para los viejos, las mujeres y los niños. Y sin embargo, la Biblia me dice que la iglesia es para los valientes. ¿Qué diferencia? ¿Cómo cambia la historia? Y uno después entiende y se da cuenta que en realidad hay que ser valiente para decidir seguir a Dios, para entender que tenemos autoridad y que mi vida puede cambiar. ¿Qué decisión usted es capaz de tomar? Que lo critiquen, a los jóvenes los vuelven locos, a los que empiezan a venir, tal vez si están con amigos que no son cristianos, les dicen de todo. ¿Qué decisión sos capaz a tomar? ¿A qué estás dispuesto a enfrentarte? Esta mujer no le importó nada, ella avanzó y dijo, paso entre la multitud, se tocó con todo el mundo, se rozó con todos los que estaban, la vieron, la reconocían, no le importaba, ella dijo y se puso una palabra en la mente, si tan solo tocare el borde de su manto, seré salva. Una declaración de fe. Ella estaba reconociendo que Jesucristo era el Mesías, que Jesús era Dios.
Estaba entendiendo que en ese hombre había salvación y sanidad. Cuando usted se escucha, cuando usted se entera que Dios puede sanar, ¿usted qué hace? Y no me van a ver. Cuando hay un llamado en el altar, si usted está en la iglesia y le dice, pase a recibir la sanidad, le cuento un secreto. Normalmente, así, entre los que pasan, de los que pasan, hay un 50% normalmente que pasan porque sí, por costumbre. Y hay otro 50%, o sea, el mismo número de los que pasaron que no tenían que pasar, son los que se quedan sentados que le daba vergüenza pasar. ¿Me entendió o me varié mucho? Porque dice, ay no, que me van a ver, ay que van a pensar, ay que van a decir de mí. ¿Sabe qué va a decir de usted? Que es una persona y quiere encontrarse con Dios y quiere que su vida cambie. Ay, pero me van a ver llorando y van a pensar que hice algo malo y van a pensar que cometí pecado y van a pensar que tal cosa y tal otra. ¿Qué le importa lo que digan de usted si usted tiene en sus manos la posibilidad de ser bendecido? Ahora, si prefiere que no se diga nada, se va sin la bendición. Esta mujer no le importó y avanzó, dijo, si tan solo tocara el borde de su manto, reconoció que él era Dios y que podía darle la sanidad. Había entendido, como dice el libro de Malaquías, que cuando venga el Mesías en su manto traía sanidad. Y ella dijo, en él voy a encontrar a recibir sanidad. Se arrastró, fue en medio de la gente, tocó el borde de su manto y mire lo que dice, si usted está siguiendo ahí, en Marcos dice, y al instante, la fuente de su sangre se secó. Dios no tiene tiempos de espera con aquellos que le creen. Dios no tiene tiempo de espera con los valientes que arrebatan bendición. Dios no tiene tiempo de espera con aquellos que se arriesgan a perder todo con tal de ganar una bendición. Dios no tiene tiempo de espera. Cuando usted se acerca a Dios, en el momento que se acerca a Dios, Dios lo bendice. Puede ser que haya otras cosas todavía que estén impidiendo que eso se muestre. Puede ser que haya algunas situaciones que no dejen ver la sanidad. Si usted se toma un antibiótico, toma una tableta de antibióticos que tiene por lo menos tomar 8 cápsulas, 8 píldoras o lo que fuere, tiene 2 días o 3 días de tratamiento, cuando tomó la primera, no empieza a mostrar la sanidad, pero su cuerpo empezó a recibirla. Cuando termina el tratamiento, usted está sano. Y capaz que le queda algún otro síntoma todavía. Pero cuando hace lo que tiene que hacer, usted recibe la sanidad. ¿Cuánto más Dios? Como dice en Juan capítulo 6, que aquellos que lo veían en la barca, había tormenta, Jesús viene, sube a la barca. En el momento que Jesús subió a la barca, estaban en la mitad del lago, habían pasado 6 horas, estaban en la mitad del lago. Jesús sube a la barca y dice, y al instante llegaron al otro lado. Juan capítulo 6, versículo 21. Cuando le das lugar a Jesús en tu vida, al instante desaparece la opresión. Al instante se cortan las cadenas y empieza a actuar tu decisión. No vayas, dije una vez, no vayas caminando al kiosco a comprar cigarrillos pidiéndole, Señor, sacame el hábito de fumar. Decirle en tu casa, sacale el hábito de fumar y no vayas a comprar cigarrillos. Es al revés. Dios te hace libre y ahora queda en tu decisión. La ventaja es que la decisión que tomamos, el hacernos libres, nos da la fuerza para continuar. Versículo 29. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino, se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Antes de terminar, un punto que se me había pasado por alto. Cuando ella llega hacia él, cuando ella pasa por medio de la gente, cuando ella se decide y se determina, cuando ella lo toca, recibió la sanidad automáticamente. ¿Quién hizo la obra de sanidad? ¿Quién hizo la obra? Jesús dice, ¿quién me tocó? Y saltaron los líderes, siempre están los líderes molestos ahí. Los sugieres, los diáconos, siempre ellos se creen que se la saben todas. Y uno le dijo, ay, ¿quién me tocó? ¿Ves que la multitud te aprieta? Decís, ¿quién me tocó? Y se le quiere corregir a Jesús. ¿No ves que son todos, lo están apretando, Jesús? Dice, no, dice, ¿alguien me tocó? Porque yo sentí, dice Jesucristo, sentí que de mí salió poder.
La versión dice virtud salió de mí, algo así dice esa versión. Salió poder. O sea, que lo que le dio la sanidad a la mujer fue el poder de Dios a través de la fe de esa mujer que arrebató. Jesús ni se enteró. Sí, Jesús es el canal, Jesús es la herramienta, Jesús es el medio, Jesús es la fuente del poder. Si Él no estaba, no hubiera habido sanidad. Sí, Jesús era imprescindible que estuviera y que ella llegara a Él, pero la sanidad la recibió ella por tomarla de parte de Jesús. Cuando usted se determina, cuando usted se decide, usted es capaz de arrancar de Dios todo lo que ella tiene determinado darle desde el principio de los tiempos, porque Dios determinó que usted sea bendecido. Le vuelvo a repetir Jeremías 29. Yo tengo pensamientos de paz, no de mal. No piense que Dios lo quiere castigar. Tengo pensamientos de paz. Esta mujer se arriesgó a perder la vida. Esta mujer se arrastró hasta Jesús. Esta mujer reconoció la autoridad de Jesucristo. Esta mujer lo adoró al tocar su manto. Esta mujer simplemente avanzó creyendo que Dios tenía el poder. Esta mujer dejó delante las dudas, dejó delante todo pensamiento, lo puso a Él en primer lugar. Y la respuesta de Jesús, versículo 34, dice: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. 4 cosas, 4 palabras con las que quiero terminar, me atrasé 5 minutos. Lo primero que hizo fue, le devolvió identidad. Aquella que estaba marginada, la que todo el mundo rechazaba, Jesús le dijo, hija. La toma en sus brazos, la vuelve al seno de la familia, le vuelve a dar contención. A la que todo el mundo no la quería y tenía que estar lejos, Él le dice, hija. Lo segundo que le dice, tu fe. Vuelvo a decirle como recién. No necesitas más nada que creer. La palabra la semana pasada, lo que hablamos la semana pasada para los que estuvieron, Marcos capítulo 9, Jesús le dijo a un hombre, no temas, cree solamente. Es tu fe. Creyendo lo que Dios va a hacer, Dios lo hará. Como cantamos hoy, creo en ti y en lo que harás en mí. Es tu fe, creyendo que Dios lo va a hacer. Tu fe te ha hecho salva. Le dio salvación y le dio sanidad. Y termina diciéndole en cuarto lugar, vete en paz. Hoy creo que es el valor más preciado del hombre. Creo que vale más que el dólar la paz. Vete en paz. Que tu vida vivas tranquila. Que estés bien. Que te sientas pleno, plena. Que disfrutes. Que sientas esa vida abundante de Juan 10:10. Los 4 resultados que le da el arriesgarse a alcanzar la bendición de Dios. Si usted se decide a avanzar en medio de las preocupaciones, si usted se decide a ponerlo en primer lugar, si usted se decide a adorar a Dios aún ante las críticas, si usted se decide aún a pasar vergüenza. Estábamos ministrando, no quiero extenderme más, pero estábamos ministrando anoche una mujer que estaba siendo atormentada por espíritus inmundos. Y luego cuando conversamos con ella, parece que de mucho tiempo le viene sucediendo estas cosas y no había podido ser libre todavía. Lo primero que ella me dice es que le da vergüenza. Porque el momento de la liberación, a veces los espíritus hacen cosas un poco desagradables. Entonces empezó a arrastrar el piso y a hacer algunas cosas feas. Y ella me dice, me da vergüenza. Pero cuando empezamos a ministrarla, yo me acerqué, se empezó a ir para atrás. Y me miraba asustada y me decía, no. Y se empezó a ir para atrás. Y porque le daba vergüenza y temor. Pero cuando el Señor la liberó, ella no hizo caso a su vergüenza. Ella no le importó que todos la miraran, no le importó que estuviera arrastrándose en el piso. Lo que dijo es, quiero la libertad que Jesucristo me puede dar. Y esa libertad es para vos también. Pónganse en pie, por favor. Iglesia de Restauración, Avenida San Martín 2324, Florencio Varela. Los esperamos los miércoles a las 20 horas, sábados 19:30 y los domingos, reunión de jóvenes a las 18 horas. Vení a encontrarte con tus sueños.